Y hoy vamos a seguir hablando acerca de los hijos y de los padres también, porque también hace 8 días hablamos acerca de los padres. Y vamos a continuar a retomar también lo que es la exposición de la palabra, o lo que también hemos llamado los sermones biográficos, que vendrían siendo propiamente sermones expositivos. Y vamos a ir al libro de Génesis. Recuerden que tomamos un tiempo, dejamos de exponer a los personajes bíblicos ahí en Génesis. Y hoy vamos a retomar lo que sería los sermones o mensajes biográficos. Y vamos hoy a hablar acerca de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Pero nuestro tema de ahora no es Jacob y Esaú, sino vamos a ver cómo la obediencia a los padres trae bendición. Obedecer a los padres trae bendición. Ahí en Génesis capítulo 28, vamos a ir leyendo conforme vayamos exponiendo la palabra. Esta obediencia a los padres no es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a depender si los padres piden a los hijos lo que es correcto, y mientras sea correcto y justo, es deber de los hijos, obedecer a sus padres. Pero si algo va en contra de la voluntad de Dios, o en contra de lo que es correcto, de lo que es justo, el hijo no está obligado a obedecer a sus padres. Por eso en Efesios 6, del 1 al 4, yo le voy a dar lectura a Efesios 6, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, ahí mismo en el versículo 1 está marcando la pauta cuando los hijos deben obedecer a sus padres. Y dice, debe ser conforme a la voluntad del Señor. No es solamente conforme a la voluntad del padre o de la madre, sino es conforme a la voluntad de Dios. Ese va a ser nuestro punto de referencia, ese va a ser nuestro parámetro, la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está revelada aquí en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y bueno, lo que viene a continuación pues de lo que hablamos hace 8 días. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El versículo 4 está dirigido a los padres. Es el versículo 4 de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así como los hijos no están obligados a obedecer a sus padres, si esta voluntad de ellos está en contra de la voluntad de Dios, aquí también se está advirtiendo a los padres acerca de cómo criar a sus hijos, y se les dice que no deben provocarlos a ira. En otro pasaje dice, no deben exasperar a sus hijos, no deben fastidiar a sus hijos, porque a veces también los padres se ponen un plan de que los hijos tienen que hacer las cosas como ellos dicen, y no le dan libertad a los hijos para que ellos puedan expresarse, y quieren hacer de sus hijos otro yo, un Efraín chiquito, una Lucía chiquita, un Raulito chiquito. Tenemos que dar libertad a los hijos, que ellos puedan realizarse en cuanto a su persona, a sí mismos. Pero debe ser también siguiendo, no un patrón, pero siguiendo un lineamiento. Y ese lineamiento
lo establece Dios mismo. Por eso dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No debemos educar a los hijos como fuimos educados nosotros. Porque también ese es un error de decir, bueno, es que así me educaron mis padres y por eso yo quiero educarte así. Y pensamos que la educación de los padres es la mejor educación. Pero si ellos recibieron una mala educación y así nos educaron a nosotros, así vamos a seguir mal educando a los hijos. Tiene que haber un cambio, sobre todo ya los que conocemos la palabra, debe haber un cambio ya en cuanto a ese patrón de educación. Recuerden, la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora si estamos en Cristo, debemos, sí, conservar las cosas buenas que nos enseñaron nuestros padres. Hay que conservar lo bueno, lo positivo. Pero lo negativo, lo que no estaba bien, tenemos que desecharlo. Y tenemos entonces que, como dicen por ahí, seleccionar, filtrar lo que es bueno en cuanto a la educación de los hijos. Por eso, otra vez, vuelvo a leer el versículo 4 de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No según tus propias ideas, no según tu ley, sino según la ley de Dios, según los principios de Dios que nos ha dado aquí en su palabra. Pues habiendo dejado claro esto, ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 28. Es deber y privilegio de los padres bendecir a sus hijos. El tema es, el obedecer a los padres trae bendición. Y es deber y privilegio de los padres bendecir a sus hijos. Dice Génesis 28, 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tome mujer de las hijas de Canaán. La primera parte de este versículo dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo. Así es que aquí vemos cómo es el padre quien llama al hijo para bendecirlo. No está esperando hasta que el hijo vaya a él para bendecirlo, sino él llama al hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que es el padre quien debe de alguna manera buscar la relación con el hijo, tomar la iniciativa con el hijo. Y esto es importante porque muchas veces los padres estamos esperando que sean los hijos que se acerquen a nosotros. Pero la Escritura nos indica que somos los padres quienes tenemos que acercarnos a los hijos. Incluso decía yo el otro día citando ahí en Malaquías, al final, el último libro del Antiguo Testamento, en los últimos versículos, dice que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos se han alejado de los padres porque los padres nos alejamos de ellos. Así es que, ¿por qué los hijos se han alejado de los padres? Porque los padres se alejaron de los hijos primero. Y por eso Dios quiere que, como los padres se alejaron primero de los hijos, ahora los padres debemos acercarnos a los hijos. Y Dios es una promesa, pero a la vez es una advertencia. Promesa y advertencia de que ahora los padres tenemos que acercarnos a los hijos antes de que venga ese día grande y terrible de Jehová. Y cuando hablo de padres, no estoy hablando solamente de los varones, estoy hablando también del padre y de la madre, que deben acercarse a sus hijos, a sus hijas. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Decíamos que es el padre quien debe tomar la iniciativa.
Así lo hizo más tarde Jacob mismo con sus hijos. Si vamos un poquito más adelante a Génesis 49, en el capítulo 49, ahí vemos cómo Jacob, ya cuando se ha hecho viejo, ya cuando sabe que está cerca la hora de su muerte, que ya sabe que falta poco para partir, él manda a traer a sus hijos, y vaya que si eran varios, mandó a traer a sus 12 hijos. Ahí en el capítulo 49, versículo 1 y 2, le doy lectura, dice: y llamó Jacob a sus hijos, otra vez, él es el que los llama, y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y luego viene ahí, les dice lo que va a acontecer con cada uno de ellos, por revelación de parte de Dios. No es algo que él declara o decreta, porque esa es otra de las cosas que escuchamos ahora. Yo declaro, yo decreto sobre mis hijos. Aquí Jacob no está decretando, él está dando a conocer lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y vamos a ver un poquito más adelante que la bendición no va a depender de la persona quien la imparte, sino va a depender de quién ha instituido esa bendición. ¿Y quién ha instituido esa bendición? Dios mismo. Así es que es deber y privilegio, es un deber y un privilegio que tenemos los padres de bendecir a nuestros hijos. Ahora, no quiero seguir más adelante sin definir lo que es bendecir. Ya decía hace 8 días que maldecir no solamente es decir palabras fuertes, palabras altisonantes o groserías, no. Maldecir es decir mal, hablar mal. Eso es maldecir. Es una palabra compuesta entre decir mal, maldecir, hablar mal. Y bendecir es una palabra compuesta que quiere decir, bendecir es bien decir. Ven qué sencilla es la definición de bendecir. Bendecir es decir bien, es decir algo bueno. Es decir, cosas positivas. Aquí también debo aclarar, hermanos, no estoy hablando de declaraciones, porque está también muy de moda eso de hacer declaraciones positivas. Quiere decir que si yo hablo cosas positivas, declaro cosas positivas, eso va a pasar en mi vida, o va a pasar en tu vida. Sí, algo hay de verdad en eso, pero no lo vean como algo, como si fuera algo mágico, como que yo tengo el poder en mi boca, en mis labios, de hacer que las cosas sucedan. No. Quien tiene el poder de hacer que las cosas sucedan es Dios. Y claro, yo de alguna manera debo tener una actitud positiva, no una actitud negativa. Y eso va a facilitar las cosas. De verdad, hermanos, a ver, nosotros mismos nos hacemos la vida de cuadritos. Nosotros mismos, con nuestras actitudes. Cuando podemos facilitar más las cosas, si fuéramos más afables, si fuéramos más accesibles, si nos pudiéramos relacionar mejor con los demás, las cosas cambiarían. Pero ven, nosotros mismos nos ponemos negativos, nuestra actitud negativa, que cuando nos ven ni siquiera quisieran acercarse a nosotros, ¿verdad? Entonces debemos ser afables. La Biblia habla de un carácter afable, de un carácter apacible. Y para eso, pues necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste, obre de tal manera en nuestra vida que podamos nosotros tener un carácter afable, apacible. Afable quiere decir amable, apacible. La Biblia dice que bienaventurados pacificadores, que seamos pacificadores. La bendición
conlleva entonces volviendo otra vez, bendecir es decir bien, hablar bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar bien de nuestros hijos, decirle cosas buenas a nuestros hijos, cosas bonitas a nuestros hijos. Qué tremendo es a veces escuchar padres hablándole tan feo a sus hijos, diciéndoles que son unos inútiles, que no sirven para nada, que son esto y lo otro, y eso es maldecir. Están maldiciendo a sus hijos. Y se ha comprobado que si a alguien le repites una y otra vez que es un inútil, ¿qué vas a hacer de él? Un inútil. Si a alguien le dices una y otra vez que es un tonto, ¿qué va a hacer de él o de ella? Eso es maldecir, estar diciendo cosas malas de tus hijos. Tienes que decir cosas buenas de tus hijos. Tienes que decirle cosas buenas a tus hijos. Eso es bendecir. Habla bien de tus hijos. Ahora, el otro extremo es que tú vieras a tus hijos, o vieras a tus hijos y hablar de ellos solamente maravillas de ellos. Hay que estar conscientes de que nadie es perfecto. Si nosotros como padres no somos perfectos, nuestros hijos tampoco son perfectos. Y por supuesto que para nosotros como padres, nuestros hijos son lo máximo. Ahora hay alguien que dice amor de cuervo, ¿verdad? Nuestros hijos son lo máximo. No hay otro como mis hijos o como mi hija. ¿No? También tenemos que reconocer que nuestros hijos no son perfectos, que tienen defectos. Sí, por supuesto, hay que resaltar sus virtudes. ¿Sí? Y decírselos. Y también cuando estén mal, decirles que están mal. Corregirles en cuanto podamos, en cuanto nos lo permitan. Porque también ya llega un momento en que pues ya no lo permiten. Ahora cuando estaban chiquitos, pues hasta teníamos que usar a veces la tablita o la varita. Independientemente de que quienes no están de acuerdo con esto, ¿no? Pero la Biblia lo dice, que la necedad está arraigada en el corazón del muchacho, pero que la vara de la corrección la dejará de él. Ahora, ¿cómo usar la vara también? Ese sería otro tema. Si usamos la vara solamente para desquitarnos, para desahogar nuestra ira, estamos mal. Pero entonces eso no quiere decir que entonces mejor no usemos la vara como habla la Escritura. La bendición conlleva un compromiso de obediencia por parte de quien la recibe. Versículo 1, volviendo a Génesis, capítulo 28, versículo 1, la primera parte. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, así ha sido siempre, hermanos. La bendición va acompañada con un condicionante. Por eso le digo que no hay amor incondicional más que de parte de Dios, y aún Dios tiene sus condiciones. Entonces no es incondicional si tiene sus condiciones. Bueno, es incondicional en el sentido de que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, antes de que hiciésemos bien o mal, como dice la Escritura. En ese sentido es incondicional, porque no nos escogió en base a que nosotros íbamos a creer, en base a que íbamos a ser buenas personas. No, Él nos escogió simplemente porque quiso y nos amó, punto. Pero ahora que nos ha escogido, Él nos dice cómo quiere que vivamos. Como la Escritura misma dice, ¿quieres ver buenos días? No nomás basta con que digas buenos días.
¿Quieres ver realmente buenos días? Dice, pues guarda tu lengua del mal, que tus labios no hablen engaño. Busca la paz, síguela. Busca la sabiduría. En cuanto dependa de ti, debe estar en paz con los demás. Así dice la Escritura. Y si tú pones en práctica estas indicaciones de parte de Dios, claro que vas a tener buenos días. Que va a haber quien te va a tratar de amargar la existencia. Siempre va a haber alguien. Por eso también la Biblia dice, si te maldice, ¿qué tienes que hacer tú? Bendice. O sea, si alguien está hablando mal de ti, si alguien está diciendo cosas malas de ti, no vayas y, a ver, ¿qué está diciendo de mí? A ver si, dímelo de frente, ¿verdad? No andes hablando a mi espalda, aquí estoy, dime lo que tienes que decirme. Esa es una actitud de pleito. Una actitud también agresiva. No. La Biblia dice, si tu hermano pega contra ti, y esto vale hasta para el prójimo, si tu prójimo peca contra ti, está hablando mal de ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y habla con él a solas. Habla, no ve y pelea con él a solas. Ve y habla con él a solas. Reconcíliate. A solas. No la exhibas, no la exhibas. Si él quiso exhibirte, tú no hagas eso. Si él dice mal de ti, que como decimos es maldecir, es decir cosas malas, tú tienes que bendecir, tú tienes que decir cosas buenas. No devolver mal por mal, ni maldición con maldición, sino con bendición. A eso nos ha llamado Dios, también eso vamos a ver más adelante. Entonces la bendición conlleva un compromiso de obediencia por parte de quien la recibe. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo. Así ha sido siempre Dios con Abraham. Allá en Génesis 17 dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar toda esta tierra y voy a hacer de ti una nación grande, pero quiero que andes delante de mí, seas perfecto. Quiero que tú y tu descendencia anden delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que anden en mis caminos, que cumplan mi voluntad. Y yo voy a bendecirte a ti y voy a bendecir a tus hijos también. A tu descendencia voy a bendecir. También cuando Dios habla con su pueblo, con el pueblo de Israel, también en los mismos términos. Es decir, podemos buscar en Deuteronomio 8:1. Por favor, si quieren confirmar esto también ustedes en su propia Biblia. Deuteronomio 8:1 dice de la siguiente manera. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahí está diciendo, a través de Moisés está diciéndole a su pueblo, cuida de poner por obra todo lo que el Señor te ha mandado, todo lo que el Señor te ha ordenado, todo lo que Él te ha dicho, te ha indicado. ¿Para qué? Dice, para que vivas, para que te multipliques, para que entres y poseas la tierra que Él te ha prometido. Así que es lo que Dios, junto con su bendición, Él da indicaciones de cómo debemos vivir, para que esa bendición sea una realidad en nuestra vida. Así ha sido. Jesús mismo con sus discípulos allá en Hechos, ahora vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, Jesús está hablando con sus discípulos y le dice, y estando juntos, bueno, más bien aquí Lucas escribe este relato,
incluso se le conoce como Hechos de los Apóstoles, pero también como Hechos del Espíritu Santo. Dice el versículo 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Quién les mandó? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para que la promesa del Padre se cumpliera, para que la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos de que iba a enviar el otro Consolador, ellos tenían que permanecer ahí en Jerusalén, tenían que obedecer, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahí hay indicaciones, ahí hay un mandamiento para que esa promesa, para que esa bendición se pudiese cumplir en la vida de los discípulos. Así es que, volviendo a nuestro punto, la bendición conlleva un compromiso de obediencia por parte de quien la recibe. En tercer lugar, tanto el que bendice como el bendecido deben estar conscientes que toda bendición proviene de Dios. Y esto lo digo porque hay la idea de que yo platicaba precisamente el viernes con alguien que está emocionado porque ya se está acercando el mes de agosto. Y en el mes de agosto van a Guadalajara a tomar la Santa Cena. Una vez al año, ¿verdad? En el mes de agosto. Se reúnen todos los que pertenecen a ese grupo allá en Guadalajara para participar de la Santa Cena, porque el apóstol va a bendecir el pan y el vino. Y ese apóstol está en la cárcel por tanta cosa horrible que ha hecho. Pero tienen esa de que es el apóstol, el ungido del Señor. Y Él es el que va a bendecir, no sé cómo lo va a hacer. No le pregunte, yo no quise entrar en detalles. Y se cree que una persona tiene esa facultad de bendecirse. Tiene que ser ella. Tiene que ser él. Tiene que ser el pastor. Tiene que ser el sacerdote. Tiene que ser el papa. Cuando en realidad, hermanos, el único que puede bendecir, ¿quién es? Dios. Es Dios. Es Dios. Y vamos a la Escritura. Aquí, volviendo a Génesis, capítulo 28, para ubicarnos nuevamente. Es Isaac bendiciendo a Jacob. Dice el versículo 3 y 4 de Génesis 28. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vuelvo a leer el versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga. ¿Quién es el que va a bendecir a Jacob? El Dios omnipotente. Sí, es Isaac bendiciendo a Jacob. Pero Isaac le está dejando bien claro a su hijo Jacob que no es su bendición, que él no tiene el poder. No sé si impuso manos o no, si puso su mano sobre su cabeza, no sé, o sobre su hombro, no sé.
Pero lo que sí está dejando bien claro aquí es que dice, y el Dios omnipotente es quien te va a bendecir. Hermanos, eso no ha cambiado. El que va a bendecirnos, el que te va a bendecir a ti, es el Dios omnipotente. Y en ese sentido, como padres, decimos que es el privilegio que tenemos, la responsabilidad que tenemos de bendecir a nuestros hijos. Pero Padre, Madre, no son tus manos, no son tus palabras como si fuera algo mágico que va a traer bendición sobre tus hijos. De alguna manera tú estás pronunciando palabras de bendición sobre tus hijos, pero esas palabras de bendición van a ser efectivas solamente por la obra de Dios, no por la obra tuya. Pero dirá, bueno, entonces ¿para qué? No, pues es que Dios es su voluntad que tú seas el medio para decir cosas buenas de tus hijos, cosas buenas a tus hijos, para que bendigas a tus hijos, a tus hijas, a tu hijo, a tu hija. Y eso que tú lo haces, debes hacerlo en el nombre del Señor, consciente de que es el Señor, el Dios omnipotente, como dice ahí, es el que te va, es el que va a bendecir a tu hijo y a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, porque también puedes bendecir a tu esposo, puedes bendecir a tu esposa, decirle cosas positivas, cosas buenas. Yo sé, hermano, que las cosas negativas son más fáciles a veces de decir, pero ¿sabe cuánto daño causa? ¿Saben cuánto lastima? Y de verdad, hermanos, es más fácil que las personas recuerden las palabras negativas toda su vida. No se les van a olvidar. Y se les van a olvidar más fácil las cosas buenas, las palabras positivas. Por eso debemos procurar decir cosas buenas, cosas positivas, bendición, no maldición. Bien decir, no mal decir. También allá en Números capítulo 6, la bendición sacerdotal. Números capítulo 6. Y esto, hermanos, es bien importante que se entienda esto, por eso estoy enfatizando y deteniéndome un poquito en este punto. Porque tristemente hay la idea que solamente ciertas personas tienen la capacidad de bendecir. Y hay quienes darían lo que fuera por llegar a esas personas, por ejemplo, por ir al Vaticano para que recibir la bendición del Papa, por ejemplo, porque consideran que el Papa está más cerca de Dios y que él tiene esa capacidad de bendecir más directamente. O algún líder religioso de alguna otra religión, como que si ellos fueran los únicos que pueden bendecir. Pero estamos viendo, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que los padres pueden bendecir a sus hijos, que usted puede bendecir a su esposo, a su esposa, que usted puede bendecir a sus vecinos, y que Dios es quien va a hacer efectiva esa bendición sobre sus vecinos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus compañeros de trabajo, sobre sus compañeros de escuela. Porque es Dios de quien proviene la bendición. Aún aquí, cuando terminamos el culto, decimos, bueno, vamos a recibir la bendición pastoral. Yo insisto en esto, hermanos, solamente les recuerdo que ustedes han sido benditos de parte de Dios. Y que sí van a recibir bendiciones de parte de Dios siempre y cuando anden en sus caminos. Así como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto.
Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Quién es el que va a poner en ti paz? ¿Quién es el que va a bendecirte? ¿Quién es el que te va a guardar? Dios. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el Altísimo, el Omnipotente. Él es el que te va a bendecir, Él te va a guardar, Él te va a abrir camino, a abrir puertas. Él. Y vean lo que dice el versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré, dice el Señor. Y esto se aplica otra vez. Estamos hablando de que el obedecer a los padres trae bendición. Y que es el deber y privilegio de los padres bendecir a sus hijos. Y que la bendición conlleva un compromiso de obediencia de parte de quien la recibe. Pero que debemos estar conscientes que tanto el que bendice como el bendecido debemos saber, entender que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva, todo don perfecto, toda bendición, toda cosa buena, ¿de dónde proviene? De parte de Dios, de lo alto, del Altísimo, del Omnipotente, viene de parte de Dios. Nada te cuesta un bendecido. Bendice. Y Dios va a respaldar tu bendición. Volviendo otra vez a Génesis 28, perdón que nos traiga de aquí para allá, pero a veces es necesario reforzar alguna declaración de principios, como viene aquí. Decimos que estar conscientes de que toda dádiva y todo un perfecto proviene de Dios. La bendición se obtiene, en este caso, la bendición no se obtiene por imitación o por guardar las apariencias, sino por convicción y obediencia. ¿Qué dice Génesis 28, versículo 6 a 9? Le voy a dar lectura. Usted puede seguir con su vista ahí en su propia Biblia o en su dispositivo lo que dice Génesis 28, 6 al 9. Dice: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esaú ya se había casado, ya se había juntado con dos mujeres. De ahí mismo, de la tierra de Canaán. En contra de la voluntad de sus padres. En contra de la voluntad de Isaac y de Rebeca. Él, como dicen por ahí, hizo su voluntad.
En cambio Jacob, recuerden, eran de la misma edad, eran gemelos, eran mellizos. En cambio Jacob se había mantenido soltero. Y él sabía cuál era el sentir de sus padres. Y por eso aquí dice que Isaac mandó a traer a Jacob y le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ve a Padán Aram y allá busca esposa. Y juntamente con esa orden, Isaac bendijo a Jacob. Entonces, Esaú está viendo lo que está pasando y ve cómo en este caso Jacob está obedeciendo y está agradando a sus padres. Y entonces él trata, como quien dice, de hacer lo mismo que Jacob. Y dice: bueno, si a mi papá y a mi mamá no le agradan las mujeres que tengo, porque son de aquí, pues entonces voy a darles gusto, voy a ir a buscar una allá con Ismael. ¿Quién era Ismael? ¿Recuerdan? Ismael era el hijo mayor. El hijo, era su tío. También era hijo de Abraham, era su tío. Dice: bueno, entonces voy a ir allá con Ismael. Y se casó con una de las hijas de Ismael, Mahalat se llamaba, hija de Ismael. Pero no dejó a las otras mujeres. Entonces, ¿qué está haciendo Esaú? Simplemente está tratando de guardar las apariencias, tratando más o menos de darle por su lado a sus papás. Pero no era su convicción. ¿Y por qué decimos que no era su convicción? Porque no dejó a las otras mujeres. En otras palabras, quería seguir haciendo su voluntad. Sí, como quien dice, como darle la vida un poquito a los papás, como que darles por su lado un poquito. Y eso no es correcto. Eso no está bien. Que a veces los hijos, solamente por darle por su lado a los papás, está bien, para evitarle problemas, voy a hacer lo que ellos dicen. Pero por otro lado, cuando no vean, que no sepan, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y entonces estar llevando una doble vida, estar jugando, como dicen por ahí, con doble carro. Y la verdad, cuando se juega con doble carro, se pierde. Esa ha sido la experiencia de muchos que han jugado con doble carro. Por eso es importante seguir las indicaciones que Dios mismo ha dado en su palabra a los padres y a los hijos. Es decir, que si en este caso sabemos cómo terminó Esaú. Decíamos que el último descendiente de Esaú fue Herodes el tetrarca, aquel hombre que salió ante la gente y que la gente empezó a decirle: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y él se la creyó. Dice que fue herido de parte de Dios. En ese momento fue herido de parte de Dios. Y según Josefo, una semana después, él murió comido literalmente de gusanos, como declara la Biblia, por no haber dado la honra a Dios, por no haber dado la gloria a Dios. Él recibió la bendición para sí mismo, la honra para sí mismo, y no para Dios. Por lo tanto, es importante, hermanos, cuando hagamos algo y diga: oye, gracias a Dios, darle la gloria a Dios. Es
importante entonces que no retengamos lo que a Dios le pertenece, porque entonces estaríamos robándole a Dios lo que a Dios le pertenece. Eso no implica entonces que no seamos agradecidos o que no aceptemos un gesto de gratitud. Sí, porque también podemos parecer maleducados y chocantes, ¿verdad? No, está bien, gracias. Gracias a Dios. Entonces sí, ahora sí, como dice, nosotros debemos ser el canal, el instrumento para darle la gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, hagan buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente cuando vea sus buenas obras, ¿qué dice? Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Para que de esa manera Dios sea glorificado también. Por último, la bendición abarca tanto lo material como lo espiritual. Dice en versículo 10 al 15. Un poco de Génesis 28, 10 al 15 dice: Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagínense qué palabras son estas de parte de Dios. Le está diciendo a Jacob: no te voy a dejar nunca hasta que cumpla mi propósito en ti. Voy a bendecirte, dice, y voy a darte esta tierra en donde tú estás, porque ya se la prometí a Abraham. Tú eres descendiente de Abraham y a su descendencia. Voy a darte esta tierra. Y voy a ir contigo a donde tú vayas. Y te voy a hacer regresar, dice. Te voy a hacer volver. No te voy a dejar. Voy a cumplir mi propósito en ti, en tu vida. Hermano, hermana, quiero que sepas que estas palabras son también para ti. Porque son de parte de Dios, porque Dios no ha cambiado. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor quiere que sepas que lo que Dios ha comenzado en tu vida, que lo que Dios ha hecho en ti y va a seguir haciendo, va a seguir haciendo. Pero hay una condición: tienes que andar delante de Él. Tienes que ser fiel a Él. Y hay una promesa, hermanos, que aunque a veces nosotros lleguemos a ser infieles, que dice, Él permanecerá. Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y aquí en este pasaje, hermanos, es un pasaje que se presta también para desarrollar un tema, pero nada más quiero señalar lo siguiente. Aquí encontramos que Dios se le manifiesta a Jacob. Y esto ya es una bendición. ¿Quién otro? Él mismo dice: este lugar es casa de Dios, es puerta del cielo, y yo no lo sabía. Ese sí es una experiencia religiosa, no como la que dice un artista por ahí. Ese sí es una experiencia espiritual.
más que religiosa, una experiencia espiritual. El poder ver a Dios, aunque sea en sueño, en visión. Porque dice que esa escalera y arriba de ella estaba Jehová mismo, estaba Dios mismo. Y veía como ángeles subían y bajaban. Hermano, ¿qué no daríamos por nosotros? ¿Qué no daría usted por tener algo similar? Pero el Señor dice, le dijo a Tomás, ¿por qué me viste? ¿Creíste, Tomás? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, nosotros aunque no tengamos esa clase de experiencia, nosotros creemos, le creemos a Dios, porque su Espíritu Santo nos ha convencido, porque su palabra es verdad y creemos a su palabra. Y por fe andamos, no por vista, dice. Así que nosotros tenemos ya esa bendición. Y en lo material aquí, Dios le promete la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. La bendición entonces es tanto material como espiritual. ¿Qué te ha prometido Dios? Que Dios no va a dejar. Y que aún Él va a sostenerte en tu vida física, en tu trabajo, en tu escuela. Donde tú vayas, el Señor va contigo. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Eso quiere decir que Él va a protegerte, que Él va a guardarte, que Él va a prosperar tu camino, que Él va a bendecir la obra de tus manos. Él lo ha dicho. Confía en Él. Y ya como conclusión, quiero leer 1 de Pedro 3, 8 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice 1 de Pedro 3, 8 al 9. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Hermanos, Dios nos ha llamado para hacer bendición. ¿Lo creen? Amén. Que el Señor pues nos ayude para hacer bendición donde quiera que vayamos. Amén.